Vamos a ir ahora sí a la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes un tema que es esencial. Quiero compartir de su misericordia. Su misericordia. Saben, muchos utilizan la palabra misericordia de maneras muy diferentes y, bueno, cada uno es libre de usarla como quiere. Pero la misericordia de Dios no es como el mundo lo ve en cuanto a misericordia, sino que habla acerca de un castigo, una consecuencia que por el acto de alguien, por la acción, por su manera de vivir o de accionar, merece ese castigo, merece esa consecuencia, pero por la misericordia de Dios, Él retiene, impide ese castigo. Es decir, alguien merece castigo, pero Dios retiene ese castigo. Viene el castigo y Él se interpone en medio y retiene ese castigo. Eso es la misericordia de Dios. Todo lo demás, vamos a ver que se confunde misericordia con otra cosa. ¿Por qué? Porque una vez que se retuvo el castigo, entonces, ahora obra la gracia de Dios, dando a esa persona lo que no merecía. Pero por gracia, en el amor, entonces Dios lo da. Nosotros no merecíamos salvación. ¿Qué merecíamos? Nosotros merecíamos muerte eterna, porque el pecado que estaba morando en nosotros, ese pecado nos llevaba a la muerte eterna. Pero Dios, por misericordia, retuvo ese castigo y por gracia, por amor a nosotros, en su gracia, en su favor inmerecido, nos dio salvación. Entonces actuó primeramente la misericordia y luego vino la gracia de Dios. Sin misericordia primero no hay gracia, porque nadie, absolutamente nadie, es merecedor de la gracia. Por eso es gracia. Gracia es un favor inmerecido. ¿Me va entendiendo? Entonces, cuando hablamos de misericordia, es primero la misericordia para que luego pueda obrar la gracia. El Salmo 107, versículo 20-21 dice: envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cuando Él habla de que Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina, está hablando primeramente de una ruina, es decir, de algo que realmente destroza todo, no queda nada. Ruina significa que no quede nada en pie, porque si no es algo que está mal, que está medio destruido, pero cuando hablamos de ruina es porque no quedó nada. Uno va y dice, vamos a ver las ruinas es porque no quedó nada. Que vemos una piedrita allí, un palito por allá. Ahora, dice que envió su palabra, nos libró de la catástrofe mayor, pero también dice que nos sanó, es decir, que quitó lo que nos iba a llevar a la ruina. ¿Y por medio de qué lo hizo? Lo hizo por medio de su palabra. Su palabra. Amén. Entonces, inmediatamente después, el versículo 21 dice: alaben la misericordia de Jehová. Quiere decir que Él envió su palabra por misericordia. Él envió su palabra por misericordia. Cuando nosotros abrimos la Biblia, lo que estamos viendo es la misericordia de Dios para con nosotros, porque envió su palabra por misericordia. Es decir, no merecíamos
esa palabra. ¿Qué merecíamos? La ruina. La ruina. Entonces Él envía su palabra para evitar que nosotros caigamos en ruina. ¿Merecíamos la ruina? Claro que sí. Si fuimos nosotros quien traicionamos a Dios. Estoy hablando de la humanidad toda. Traicionamos a Dios. Entonces, por esa traición venía sobre nosotros la ruina, la destrucción completa y total. Pero Dios hace algo. Tiene misericordia de nosotros y envía su palabra para que ella nos sane y nos libre de la ruina. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Primero vino la misericordia y luego entonces vienen las maravillas, las cosas maravillosas que Él hace para con nosotros, pero eso viene por gracia. Dios nos habla de su gran misericordia y de su gracia. Pero quiero que entienda esto y que lo note en algún lado. Sin misericordia no hay gracia. Sin misericordia no hay gracia. Por medio de la misericordia es que viene la gracia de Dios. Salmos 107, 35 al 37. Dice, pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. Siembran los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. ¿Cuánto los bendice? Esa es la gracia. Esa es la gracia. Primero vino la misericordia que retuvo el castigo de la ruina. Luego entonces viene la gracia, que es todo esto que leímos. Como hijos de Dios, hemos nosotros sido cubiertos por la misericordia de Dios. Como hijos de Dios, nosotros fuimos cubiertos. Él nos cubrió de misericordia para que el castigo no venga sobre nosotros. Ahora necesitamos caminar y amar esa misericordia, pero para con otros. Es hermoso recibir misericordia. ¿Quién no quiere recibir misericordia? Saben que necesitamos, que somos merecedores de castigo y que venga alguien y retenga ese castigo, quite ese castigo de nosotros. ¡Wow! Todos lo quieren. Pero ¿cuán dispuestos estamos a ser nosotros los que retenemos el castigo para alguien que lo merece? ¿Cuán dispuestos estamos nosotros a amar esa misericordia de tal manera que viva en nosotros y la demos para con otros? Miqueas, libro de Miqueas 6, 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno para Dios. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide de ti? Iglesia, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Qué es lo que está pidiendo de nosotros? Míralo a alguien y dice, presta atención porque te va a decir lo que Dios pide de nosotros. Y dice allí, solamente pide esto: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Todo lo que Dios pide es hacer justicia, amar misericordia y que nos humillemos delante de Dios. 3 benditas cosas. Todo lo que hemos recibido por medio de esa misericordia, por la misericordia que nos alcanzó,
Todo lo hemos recibido por medio de esa misericordia. Porque sin misericordia no hubiese habido gracia, y todo lo hemos recibido por gracia. Por la misericordia es que Dios entregó a su Hijo por nosotros. Es por misericordia, porque no había otra forma. Por misericordia no hemos sido consumidos por el pecado que mora en nosotros. Por misericordia de Dios, porque el pecado es muerte. Sin embargo, no hemos sido consumidos por ese pecado. Y su único pedido ahora es que también lo manifestemos en nuestro andar para con otros, para con los demás. 3 cosas quiero recordártelas. 3 cosas que cambian. 3 cosas que cambian a una persona y lo llevan a un nivel que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Hoy la canción decía: quiero andar en tus alturas. Las alturas de Dios se alcanzan por medio de hacer lo que Él nos pide a nosotros. Y son 3 cosas las que pide. Fíjense, número 1, pide que hagamos justicia. ¿Qué justicia pide? ¿La nuestra? ¿La tuya? Porque nuestra justicia es muy diferente a la de Dios. Nuestra justicia obra conforme a lo que creemos, pensamos, analizamos o razonamos, y entonces la aplicamos. Y el 100% de las veces no coincide con la justicia de Dios. Para nosotros es justo que el que nos hizo algo nos pague lo que nos hizo, y lo vemos justo. Pero para Dios no funciona así. No es la nuestra, no es una justicia humana, sino la justicia de Dios. Esa es la que Dios nos pide que nosotros hagamos, la justicia de Dios. Segundo, misericordia, la misma que Dios tuvo para con nosotros. Si nos detenemos un instante y pensamos cuál es la misericordia que Dios tuvo con nosotros, nos daremos cuenta que no hay nada que nos puedan haber hecho que no merezca misericordia de parte nuestra. La misma que nosotros recibimos es la que tenemos que tener para con los demás. Y tercero, humillarse ante Dios. ¿Saben qué es humillarse ante Dios? Es dejar que sea su voluntad en nosotros, a pesar de no entenderla. A pesar de no entenderla. Porque alguno dice: yo no entiendo eso, entonces no lo hago. No. Es al revés. Necesito hacerlo para que luego entonces lo entienda. Y no hacer las cosas a nuestra manera. No hacer las cosas a nuestra manera, por pensar quizás más de lo que somos. Hay veces que nos humillamos delante de Dios porque pensamos de nosotros como más de lo que somos. Cuando dejamos esos niveles de pensamiento y nos bajamos, entonces allí podemos humillarnos ante el Dios Todopoderoso. Ahora usted dirá: pero pastor, usted no conoce a este o aquel o aquella. Yo entiendo, claro, que hay personas que merecen nuestra ira, nuestro enojo, nuestra gritería y hasta nuestro castigo. Por supuesto que lo merecen.
Pero eso merecíamos nosotros también delante de Dios. Todo eso que te da bronca, que te sale, que querés ahorcarlo, que querés pegarle, que querés vengarte, que querés hacer muchas cosas, todo eso también lo merecíamos nosotros. Así que cuando estés pensando o mirando o tengas delante a la persona que merece todo eso de parte tuya, piensa que tú también estuviste en esos zapatos, mereciéndolo exactamente lo mismo, y Dios te tuvo misericordia. Amados, la misericordia es algo que necesitamos para cumplir las funciones más básicas de la vida. ¿Cómo es eso? Simple. ¿Cuántos de ustedes son padres? Yo creo que muchos. Como padres necesitamos estas 3 condiciones para llegar a ser buenos padres. No me va a decir que usted no tuvo ganas de pegarle un palo por la cabeza alguna vez a alguno de sus hijos, o que no entendió que había que aplicar la justicia esa que tenemos adentro en la sangre, vio que brota. Pero ¿sabes algo? Un buen padre sabe tener misericordia de sus hijos. Y quizás de vez en cuando necesiten un tironcito de oreja, pero inmediatamente después viene la misericordia, porque en lugar de venir un castigo conforme a lo que se merecían, viene la gracia para que, habiendo misericordia, reciban lo que no merecían. Ser buenos padres implica tener misericordia, porque sin misericordia no podemos vivir. No podemos vivir, no podemos ser buenos padres. Seríamos solamente jueces injustos, operando sobre aquellos que decimos amar. Como esposos, como esposos necesitamos para vivir una vida en paz y amor uno con el otro. Necesitamos estas 3 cosas. Necesitamos misericordia, necesitamos la justicia de Dios, porque les voy a contar una anécdota y con eso creo que resumo todo por qué necesitamos la misericordia como esposos. Una vez le preguntaron a la esposa de Billy Graham: ¿usted nunca pensó en divorcio? Y ella dijo: en divorcio jamás, pero en asesinato muchas veces. ¿Entiende? Lógicamente las relaciones matrimoniales no son fáciles, a menos que tengamos la justicia de Dios, la misericordia de Dios, y que nos humillemos para hacer la voluntad de Dios, independientemente, nos guste o no nos guste, la entendamos o no la entendamos. Estas 3 cosas es la que permite que un matrimonio, que los esposos puedan convivir en paz y amarse hasta que la muerte los separe. Por eso necesitamos la misericordia de Dios y su justicia en nuestras vidas. Como amigos del mismo modo, necesitamos estas 3 cosas para llegar a tener amigos. Algunos no tienen amigos y otros los pierden muy rápidamente. ¿Por qué? Porque les falta misericordia. Cada vez que sucede algo, bajan la caña allí, se enojan, se ofenden, se dejan de hablar, se pelean, le dicen cosas, hacen todo tipo de... ¿Por qué? Porque no hay misericordia. Pero usted hable con aquellos que tienen muchos amigos y va a ver como sí tienen misericordia.
y dejan pasar cosas y no les importa alguna tradición que le mandó por allí o alguna macana que hicieron, porque entienden que la justicia de Dios obra en sus vidas. Y si algo no hicieron, Dios se va a encargar de hacerme justicia. No necesito tomarla en mis manos. Dice la palabra de Dios que el que es amigo de verdad lo es en todo momento. Y en todo momento significa que es aún en los momentos difíciles, malos. Y no estoy hablando cuando uno tiene necesidad o a alguien le pasó algo, porque eso lógicamente el amigo está, sino cuando la cosa viene de choque, cuando lo que te hizo, te dijo o actuó no fue agradable para ti. Por eso necesitamos, para poder tener amigos, para poder sostenerlos, necesitamos la misericordia, confiar en la justicia de Dios y humillarnos bajo la voluntad de Dios. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo lo que hemos visto, necesitamos estas tres cosas para con los hermanos en Cristo. ¿Para qué? Para que podamos llegar a ser la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, la iglesia que Jesús fundó, estableció, le dio vida, y no la iglesia de Satanás. Entonces, ¿cómo vamos a ser la iglesia de Satanás? Primera de Juan 3:10 dice así, Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Bien separados. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Necesitamos la justicia de Dios, hacer la justicia de Dios. Y necesitamos amar a nuestro hermano en Cristo. Y el que ama, vamos a verlo en un segundo, tiene misericordia. Por lo tanto, los que no tienen estas tres cosas en su vida, no pueden ser llamados hijos de Dios. Y entonces nos queda hijos del diablo. Porque dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no tiene el que no hace justicia y no ama a su hermano, ese es hijo del diablo. Apocalipsis 3:9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Esta palabra sinagoga es la palabra asamblea. Asamblea. No es la sinagoga que nosotros conocemos de los judíos. Es la asamblea. Asamblea era todo lo que en ese momento, lo que hoy llamamos iglesia, se llamaban asamblea. ¿Por qué? Porque iglesia quiere decir los llamados, los convocados. Por lo tanto, era una asamblea donde estaban reunidos los convocados, los llamados. Entonces dice, de la asamblea de Satanás, a los que dicen ser judíos, es decir, dicen ser de Dios y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta es una carta a la iglesia. Jesús, por medio, o el Espíritu Santo, por medio de el apóstol Juan, en Apocalipsis, hablándole a las iglesias. Y en este caso está hablando de que hay una iglesia de Satanás, que son los que dicen ser y no lo son. Amados, yo quiero que usted entienda por qué estamos hablando, casi diría el motivo principal, si bien como vimos es mucho más amplio, pero uno de los motivos principales por los cuales estamos hablando de misericordia es porque no todos los hermanos tienen el mismo crecimiento.
Así como en una familia hay desde el bebé hasta quizás uno por el tiempo que fue pasando y la cantidad de hijos. Yo en particular, mi hija tiene 6 hijos. Así que uno es bebé y el otro ya tiene 17 años. Y fíjese la diferencia. Yo no puedo pretender, ni mi hija puede pretender que el 17 piense como el de 1. Es imposible, tienen crecimientos diferentes. En la iglesia sucede lo mismo. Hay hermanos con distinto crecimiento. Y hay veces que son dignos de un coscorrón. Claro que sí. Son dignos de un coscorrón. Otras veces podemos caer en discusiones entre los más maduros y los menos maduros. Pero si obedecemos al pedido de Dios en Miqueas 6:8, a hacer justicia, a tener misericordia, a amar la misericordia y a sujetarnos, humillarnos delante de Dios, entonces sabremos callar e incluir su inmadurez o dejar pasar sus acciones. Hay momentos que vamos a tener que, en una discusión, darnos cuenta que el hermano no tiene el crecimiento para poder entender, para poder asimilar o para poder estar donde entendemos que hay que estar. ¿Y qué hago? Bueno, lo que hizo Jesús. Jesús estaba con Pedro. Pedro lo había negado 3 veces y Jesús, ahora resucitado, aparecía en la playa cuando Pedro ya había abandonado todo y se había vuelto a pescar. Entonces, una vez más, les hace un milagro donde, después de no haber pescado nada en toda la noche, ellos pescan. Y salen, Pedro se da cuenta que era Jesús, se tira el barco, viene hasta la playa, y ahí estaba Jesús preparando la comida del desayuno, porque era la madrugada, la mañana, y se sientan todos alrededor y nadie le pregunta nada. Pero en un momento Jesús le habla a Pedro. Pero Jesús no le dice: ¿por qué me negaste? ¿Por qué me abandonaste? Me crucificaron, me mataron y tú me dejaste. No le dijo nada de eso. Jesús entendía que Pedro no estaba maduro todavía para arriesgar su vida por él. Así que no le dijo nada de eso. Pero estableció una charla con él y le dijo: Pedro, ¿me amas? Con una palabra que implica una entrega total, que es la palabra ágape, una palabra que habla de un amor muy profundo, muy de entrega. Y Pedro le responde: sí, Señor, te amo. Pero con otra palabra, con la palabra fileo, que es una palabra de cariño. Sí, yo te quiero. Jesús por segunda vez le pregunta: Pedro, ¿me amas con ese amor de entrega total? Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús se dio cuenta que todavía no había madurado, no había crecido lo suficiente para entender el tipo de amor que él le estaba pidiendo. Y entonces Jesús se baja y la tercera vez le dice: Pedro, ¿me quieres? Y Pedro dice: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces ahí Jesús lo llama a seguirlo. Pero fíjense lo que le dice: pero al seguirme, Pedro, vas a tener que aprender a dejar tu voluntad de lado. Antes hacías lo que querías, pero ahora yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Ya no vas a hacer lo que tú quieres. Es decir, le estaba diciendo: vas a tener que tener estas 3 cosas. Vas a tener que hacer mi voluntad. Vas a tener que dejar de lado. Es decir, Jesús se descendió
al nivel en que Pedro estaba. Nunca se quedó allá arriba, ni le recriminó, ni le exigió. Y como hermanos en Cristo, la misericordia nos va a llevar a ese lugar por amor a los hermanos. Entonces, muchas veces, como pastor, eso es lo que hacemos. Tratamos de llevarlo hacia el lugar donde tiene que estar, pero cuando vemos que no puede, nos bajamos nosotros. Bueno, está bien, vamos por mucho menos, y esperemos que siga creciendo. Como hermanos tenemos que aprender a vernos unos a otros con la justicia de Dios, con la misericordia de Dios, con el amor de Dios. Amar la misericordia, decía el pasaje bíblico, amar la misericordia. Amar no es solo tenerla, no es solo yo tengo la misericordia porque yo ya la recibí. Amar la misericordia es buscar con pasión poder aplicar la misericordia. Es decir, cuando yo amo la misericordia, lo que quiero es poder aplicarla, poder dársela a alguien. Es estar muy atentos a cuándo y con quién puedo usarla. Allí es amar la misericordia. No es simplemente decir, y bueno, habrá que tener misericordia de este, porque si no lo voy a... Eso no es misericordia, hermanos. La palabra en Mateo 9:13 dice, id pues y aprender lo que significa, Jesús le dijo, id pues y aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. Dios no te está pidiendo que te sacrifiques y en lugar de darle una... diga, bueno, voy a tener misericordia. Eso no es lo que pide. Lo que pide es que nosotros amemos la misericordia y entonces dice que aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos. Si mi hermano no es justo, se equivoca, le bajo el piñazo. No, dice que vino a buscar sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces necesito de esa misericordia para poder ayudar al que está equivocado, al que está en pecado, al que acaba de cometer un pecado, al que cayó, al que venía caminando bien pero de pronto tropezó, o al que se equivocó. Necesito la misericordia para ayudarlo a que se arrepienta y volver a levantarlo. No estamos para golpear a los hermanos cuando se equivocan, no estamos para hacer leña del árbol caído, no estamos para eso, estamos para ayudar. Y si se cayó, lo voy a levantar, lo voy a sostener para que pueda volver. Y eso es misericordia. La misericordia. Yo no sé si todos los que Dios sana, todos los que hemos escuchado hoy mismo, a todos los que Dios le hizo todas estas maravillas que escuchamos en estos 8, no me acuerdo si eran 8 o 9 testimonios que dimos, que leímos o escuchamos. Yo no sé si todos ellos que fueron sanados, liberados, que recibieron un milagro, yo no sé si todos ellos que dieron testimonios merecían eso que recibieron. Es más, es muy probable que ninguno merecía nada de lo que recibió. Pero estoy seguro, completísimamente seguro, de que todos ellos se merecían la misericordia de Dios. ¿Por qué estoy tan seguro que merecían la misericordia de Dios? Por una sola razón. Dios los ama. Dios los ama. Escuche por favor, porque quiero que esto también quede por allí como una palabra, algunos dicen una frase, pero una palabra de parte de Dios. La salvación es por gracia.
la misericordia es por amor. Vuelvo a decírtelo. La salvación es por gracia. La misericordia es por amor. Y Dios ama a toda la humanidad. Sí, Dios ama al mundo entero. Por lo tanto, no importa quién sea, no importa lo que haya hecho, no importa absolutamente nada, sea quien sea, merece la misericordia de Dios. Merece la misericordia de Dios, por más degenerado, asesino, ladrón, mentiroso, lo que sea. Merece la misericordia de Dios, como tú y yo la merecimos en su momento. Por eso digo, yo no sé si se merecían el milagro que recibieron, pero sí estoy seguro de que merecían la misericordia de Dios, porque se recibe por amor. Juan 3, 16 y 17, usted lo conoce. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjese el 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no está para condenar a nadie. Si Él, siendo Dios, no está para condenar a nadie, ¿quién te crees tú para poder condenar a alguien? Si Dios tiene misericordia de Él, ¿cuánto más nosotros que somos tan pequeñitos? Amados, hoy tenemos la oportunidad más grande. ¿De qué? Tenemos la oportunidad de disfrutar de su misericordia todos los días de nuestra vida. ¿Por qué todos los días? Porque todos los días tú y yo cometemos pecados. Todos los días nos equivocamos, todos los días metemos la pata, todos los días necesitamos la misericordia de Dios. Al menos yo la necesito. No sé si habrá algún otro pecador conmigo que pueda reconocer y levantar su mano. Pero todos los días necesito la misericordia de Dios. Pero también necesito o tengo la oportunidad, más bien dicho, pero también tengo la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, de buscar su justicia, amando la misericordia y humillándonos así ante nuestro Dios, que es misericordioso de toda justicia y de amor. Esta es la oportunidad que tenemos. Somos testimonio de su misericordia para otros. Somos testimonio de su amor para otros y de su gracia para otros. Hagamos que muchos más testigos, muchos más testimonios se sumen por medio de andar en esa misericordia con que fuimos nosotros beneficiados. Cuando yo aplico esa misericordia para con otros, entonces hay otros que ahora pueden dar testimonio de la misericordia de Dios. Para cerrar este compartir, quiero decirle lo que viene para una iglesia que ama la misericordia. Quiero decirles lo que viene para una iglesia que ama la misericordia. Pues no solo nos tuvo misericordia. La palabra de Dios que leímos hoy, y con esto quiero cerrar, en Salmo 107, dice, también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. Siembran los campos y plantan viños y recogen cosechas abundantes. ¿Cuánto los bendice Dios
Amados, iglesia amada, en misericordia, en la justicia de Dios y en el amor de Dios, entonces vamos a recibir una iglesia bendecida, prosperada y muy, muy fructificada. Amén. Aleluya. Vamos a darle ese aplauso al Señor. Y toda la gloria para nuestro Dios, que lo hace posible, que nos hizo a nosotros los primeros beneficiarios de su misericordia, por amor a nosotros. Hagamos lo mismo nosotros por otros. Que Dios bendiga tu vida, que te llene de esa justicia, de esa misericordia, y que tu corazón se rinda delante de aquel que envió su palabra, nos sanó y nos libró de la ruina. Gloria a nuestro Dios.